te bendiga, feliz tarde de ya jueves eucarístico, hoy justamente ya 5 de septiembre del año 2024 y pues jueves de la semana 22ª del tiempo ordinario. La liturgia nos ha llevado y nos está poniendo a reflexionar sobre dos contrastes muy interesantes. El primero nace, y si nos recordamos que anteriormente se daban todas esas pues señalamientos o cosas que Jesús sacaba a relucir de los fariseos, quienes entendían o se creían ellos como pues justamente los justos, los buenos, los perfectos del pueblo judío, y más bien como sus maneras de pensar, sus maneras de actuar distaban mucho de lo que era verdaderamente ser un guía dentro de una comunidad, dentro de lo que era ser un evangelizador. Bueno, ya después de contrastado esto, la liturgia nos está mostrando textos donde nos invita y nos lleva a justamente ese valor de la evangelización. Ayer encontramos un Jesús que sanaba a la suegra de Pedro y ella se ponía a servir, y un Jesús que invitaba a la evangelización, a ir a hablarles a todos aquellos que querían escuchar sobre el reino de Dios. Bueno, hoy en el texto de Lucas, en el capítulo 5, que es el evangelio de hoy, nos muestra aquel episodio en el lago de Genezaret, donde pues Jesús empieza, hace una predicación y demás, y bueno, después de esa predicación, después de enseñanza, le dice a las personas que las tenían entre ellos, y obviamente eran sus discípulos, sus apóstoles, que fueran a nada, que fueran justamente a pescar, que fueran mar adentro. Entonces dice que pues Pedro, en ese sentido, dice que no, que llevaron todo el día a estar pescando y todo lo demás y que no hayan logrado nada, pero que en su nombre echaré en las redes. Esto nos lleva a entender o a reflexionar que cualquier labor evangelizadora, que cualquier cosa que queramos nosotros llevar, por nuestras propias fuerzas, esta vez seremos incapaces propiamente de lograr algún objetivo. Es claro que el ser humano se desgasta, el ser humano tiene dudas, como personas también podemos equivocarnos, tenemos también pues esos elementos y esos, ¿cómo llamarlos?, vicios o pecados propiamente eh, dominantes que a veces nos alejan del plan que Dios tiene para nosotros. Pero cuando ya nosotros permitimos que sea el Señor el que rija, el que lleve, el que guíe, incluso vean que nos va llevando a aguas más internas, nos va impulsando a buscar cosas mejores. Evidentemente para eso también nos corresponde y pide de nosotros esa confianza que tenían los mismos discípulos de saber de que a pesar de que las cosas no estaban funcionando como pensaban, a pesar de que ellos que eran, entre comillas la frase, los expertos, porque ellos eran los pescadores. Jesús no era pescador, Jesús era carpintero, en el sentido estrictamente humano. Pero en ese caso Jesús, que ellos por la fe que tienen en Jesús, hacen lo que Él dice y al final la pesca se vuelve una pesca milagrosa, al punto de decir pues justamente, Pedro, aléjate de mí Señor, que soy un pecador. Y bueno, otro elemento importante a entender esto es que al final ninguno de nosotros somos dignos, estrictamente hablando, somos dignos en ese aspecto de por nuestras constantes debilidades y flaquezas, pero ante todo el Señor sigue llamando y confiándonos. De hecho, al final del texto le dice, desde ahora los haré pescadores de hombres. Aquellos hombres indignos, aquellos hombres que tal vez tenían muchísimos defectos. ¿Por qué? Porque el Señor es el que va transformando. Y es justamente lo que San Pablo en esta continuación de la primera carta a los Corintios nos viene a decir. O sea, no es porque yo sea muy bueno, no es porque yo sea muy inteligente, no es porque yo tenga muchísimos talentos que nunca me canso de decir, tenemos que tener claro que son dones que Dios mismo nos ha dado, lo que nos permitirá a nosotros tener éxito, sino la disponibilidad y la disposición que tengamos de dejarnos llevar por la gracia de Dios. Incluso esto nos puede llevar a entender
que tal vez algo que humanamente podríamos considerar como un fracaso, se puede hacer en un momento de bendición. Pero evidentemente para eso tenemos que hacernos pues justamente dóciles a la voz del Señor y que evidentemente entramos en un aspecto vital de la vida del cristiano, que es la oración, la comunicación constante con aquel quien es dueño de la obra. Entonces aquí es donde incluso Pablo termina diciendo esta frase, algo que también él hablaba en el texto de ayer, que nosotros no podemos rendirle más cuentas que a Dios, que evidentemente en nuestra vida de fe el Señor irá poniendo personas de referencia que son justamente aquellas que nos irán guiando, porque el sentido de la comunidad es que nuestros dones ayuden a la santificación del otro, dones que Dios mismo nos ha dado, pero que al final es Cristo el que guía, es Cristo el que llama, es Cristo el que debe pues justamente relucir, y por tanto no podemos aferrarnos, no podemos pues justamente poner nuestra confianza en seres humanos. No podemos idolatrar personas, no podemos poner en pedestales a aquellos que Dios todavía está trabajando en su santificación. Entonces, pidamos al Señor, como dice justamente el Salmo, convertirnos en hombres justos, que dentro del lenguaje bíblico, justicia es, por decir de alguna manera, un sinónimo, una forma también de hablar de la santidad. El hombre que es justo es aquel que se deja mover por la voluntad de Dios, aquel cuya ley es justamente la ley del Señor. Y entonces, dejándonos en docilidad para que su gracia nos transforme, podamos también nosotros convertirnos en personas que lleven a otros a tener ese encuentro con el Señor. Feliz tarde, que Dios te bendiga, te fortalezca y recuerda que el Señor te llama para que vayas más adentro.